El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gusten sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos habla del regreso de la misión a la que Jesús envió a los apóstoles. Los envió, ¿se acuerdan? De dos en dos. Les dijo: no lleven ni dinero en el cinto, nomás lleven una túnica, sandalias, quédense donde los dejen alojarse. Si no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies, anuncien el reino de Dios. Una misión que cumplieron los apóstoles y regresaron contentos, pero cansados. Muy contentos porque pues habían visto el poder de Dios, curaron enfermos, expulsaron demonios. Las personas cambiaban su vida con el mensaje del Evangelio. Venían eufóricos, pero también cansados. Y aquí se ve la actitud tan bondadosa, compasiva de Jesús. Fíjese cómo les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Qué humano nuestro Señor. Se preocupa no del trabajo de los apóstoles, también de su descanso. Aprendamos a valorar a los otros como personas, a los que están a nuestro cargo. ¿Cuántos patronos pueden explotar a sus trabajadores y no pensar que son seres humanos? ¿Cuántos en la familia, padres, son demasiado exigentes con los hijos y no se preocupan de su estabilidad emocional, de su descanso? Nuestro Señor sí se preocupaba de eso. Vengan a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer, dice el Evangelio. Jesús es compasivo y no solo quiere como la salvación del alma, sino también la estabilidad, el bienestar, el descanso, pues, el descanso. Todos necesitamos descansar. Hasta nuestro Señor invita a los apóstoles a que descansen. ¿Cómo podemos descansar? Con Él. El descanso siempre es con Él. Las vacaciones, el relax, que es sin el Señor, no es verdadero descanso. Hay quienes en vacaciones pues hacen todo menos estar con el Señor. Aquí Él les dijo: vengan conmigo. Hay que estar con Él, hay que buscar relax, hay que buscar momentos. Ahora se acostumbra en esta época ejercicios espirituales, estar con el Señor, un retiro espiritual, una jornada, un congreso para estar con Él, oírlo a Él, descansar en Él. Esto es importante para nuestra integridad, pues. Pero ¿qué pasa? Se van, se dirigen en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo, siempre en torno al lago. Vamos allá, a aquella orilla, vamos a estar solos, a estar entre nosotros, que comenten lo que les pasó, que compartan. Pero dice, la gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Por acá van a llegar, y ahí va el gentío, porque dice que eran muchos, de todos los poblados. Cuando Jesús desembarcó,
vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. ¿Y qué hizo? Se compadeció de ellos. Primero se compadece, es como la actitud de la escena de hoy, de los apóstoles, vengan para que descansen un poco. Como que los deja a los apóstoles descansando cerca de él, pues, y él atiende a las personas. Dice, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Sacrificó nuestro Señor su propio descanso por los demás, dando muestras de caridad, de generosidad. Cuando uno ofrece su tiempo para los demás, pues Dios lo ve con agrado. Tenemos a veces que darnos hasta el cansancio. Nuestro Señor se ve porque su compasión era muy grande. Yo creo que por el Evangelio de hoy, el salmo que nos pone la iglesia en la liturgia es el salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que es un salmo 22, de los más famosos, de los más bellos, de los que tendríamos que valernos nosotros en nuestra oración. Hoy nos recuerda, Jesús se compadece, es mi pastor, yo no ando solo en el mundo, vagando como que no tuviera una guía. Tenemos al buen pastor Jesús, y Él es nuestro pastor de todos. Y las características que pone, es un salmo que nos hace descansar mucho. Yo les sugiero, les aconsejo que incluso lo puedan aprender de memoria, lo puedan tener a la vista. Hay carteles con el Salmo 22. Yo he visto en algunas casas el Salmo 22 a la vista para rezarlo, sobre todo en los momentos de dificultad, de apuro, de apremio, de angustia. Qué bien nos hace decir estas palabras, que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Recuerden, todos los salmos están inspirados por el Espíritu Santo. Como que Dios nos dice, miren, oren de esta manera. Hoy nos pone algunos versículos, los primeros versículos, la iglesia en la liturgia de hoy. El Señor es mi pastor, así empieza, nada me falta. Así tendríamos que decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso hace reposar mucho el alma. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Tu vara y tu callado me dan seguridad. ¿Cómo sale uno si hace oración con este salmo? Fortalecido, en paz, como diciendo, tengo quien valga por mí, quien responda por mí. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Hay ocasiones en que alguien se puede sentir no amado por Dios, poco amado por Dios. Al decir este salmo, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. A veces tenemos miedo del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tendré que enfrentar? No tengan temor, dice hoy el salmo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y termina en los versículos de hoy. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nuestro destino, la meta es vivir en la casa del Señor eternamente. Que Dios nos ayude, que salgamos de esta celebración a la luz de su palabra, pues muy confiados en que Jesús nos ama, que es nuestro pastor, y que nosotros podamos a nuestra vez ser para los demás pastores, guiarlos, compadecernos. Todos los días tenemos la oportunidad de ayudar, de consolar, de amar, de servir, al estilo de Jesús. Que no vayamos sin compasión por los demás, que sintamos con los demás, que amemos a los demás, al estilo de Jesús. Que Nuestra Señora en este sábado nos ayude e interceda por nosotros, y que el beato mártir laico Luis Magaña Servín, también desde el cielo, hoy en el aniversario de su martirio, pues ruegue por todos, especialmente por los que vivimos en esta arquidiócesis a la que él perteneció. Este hombre casado, 2 hijos, dice aquí la reseña biográfica que no los conoció,
a sus hijos, como que tuvo que estar escondido cuando nacieron, porque era tiempo de persecución. Él era de la adoración nocturna y de la ACJM, Acción Católica Juvenil Mexicana. Andaba defendiendo pues la fe en esa época difícil, y dice aquí, no los conoció a sus dos hijos. Sí tenemos el nombre de su esposa, se llamaba Elvira Camarena Méndez de Arandas. Se casó en 1926. Los niños serían chiquitos porque él muere en 1928. Y no tuvo temor de dar su vida por Cristo. Qué valentía. ¿De dónde le salía ese arrojo a los cristianos de esa época? Pues de la gracia de Dios. No tuvo temor de perder la vida, de dejar a su familia solos. Ellos eran conscientes, si damos la vida por Cristo, el Señor cuidará de mi familia. Ofrecían casi, se entregaban, porque podrían decir, yo no quiero ser ya parte de la iglesia. Incluso podrían decir, muera Cristo Rey, viva el supremo gobierno. Con esas palabras salvaban su vida. Estos mártires, este beato tuvo el arrojo, el valor de, al contrario, viva Cristo Rey, yo soy cristiano. Y lo matan y es beatificado. Es de los beatos que hace poco tiempo en el Estadio Jalisco, un delegado portugués, el cardenal José Saraiva Martínez, los canonizó en nombre del Papa. Yo estuve presente en esa beatificación. Entre otros, beatificaron a José Sánchez del Río, que ahora ya es santo. Es el único de esos beatos que ahora es santo. Fue en el 2005. Hoy lo honramos. Su imagen la tengo en la memoria, ustedes quizá también, de Luis Magaña Servín, un hombre con bigote. Los laicos usaban en esa época, los varones, bigote, un hombre delgado, estilizado, joven, sí, apenas había casado, había nacido en 1902 y muere en 1928, 26 añitos, y ya en el cielo desde hace 91 años hoy de su martirio. Lo recordamos, pedimos su intercesión, que así sea. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.